Estamos con César Muñoz de Human Rights Watch para hablar de esta decisión del Tribunal Constitucional y del Gobierno para liberar por segunda vez a Alberto Fujimori. Buenas noches, César, y gracias por estar en Nativa a Fondo. Buenas noches, gracias por la invitación. Bueno, la primera es la salida de Alberto Fujimori por segunda vez. Acabamos de entrevistar junto a mi colega Nelia Maquera a el magistrado César Ochoa del Tribunal Constitucional, y él se enteró del fallo, del auto, de la decisión por WhatsApp, porque lo excluyeron a él y a Manuel Monteagudo de la discusión. ¿Qué opina usted de cómo se hizo esto y qué explica, digamos, el hiperactivismo judicial del presidente Francisco Morales al mover la liberación de Alberto Fujimori? Bien, lo primero que diría es que la liberación de Alberto Fujimori, como se está dando, es una afrenta a las víctimas de gravísimas violaciones de derechos humanos por las que fue condenado, a sus familiares y yo creo que a todos los peruanos que creen en la ley. Esto es un monumento a la arbitrariedad. O sea, la arbitrariedad es cuando se aplica la ley de forma diferente a una persona u otra, no porque hayan hecho actos diferentes, sino por quienes son. Y esto es lo que estamos viendo aquí desde el inicio. Primero, el expresidente Fujimori está siendo puesto en libertad por un indulto de 2017 que no cumplió con los estándares internacionales, que fue dado en un contexto de negociación política. O sea, no era sobre la situación de salud, no hubo una evaluación independiente, sino que era una negociación política. Y el segundo elemento que le está permitiendo salir en libertad es una decisión del Tribunal Constitucional que se ha dado en un contexto de arbitrariedad, como el magistrado Ochoa bien ha puesto de manifiesto. O sea, solo llaman a la reunión a quien está de acuerdo con ellos. O sea, eso es qué tipo de procedimiento es ese en un tribunal, ¿no? Y la decisión del Tribunal Constitucional que ignora toda la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos y que el Perú tiene obligación de cumplir. Ahora, esta posición, muy buenas noches, César, esta posición que está adoptando el Perú, o sea, ya no es, para ser específicos, este gobierno, el Tribunal Constitucional, el Congreso de la República, que están venidos a menos ahora, ¿qué posición pone al Perú a nivel internacional con los organismos de afuera, con los organismos internacionales, respecto a lo que está pasando? ¿Es desafiante? ¿Cómo lo interpretan a nivel internacional toda esta movida en el Perú? Mire, yo creo que manda un mensaje nefasto, que va más allá de los derechos humanos. O sea, lo que está diciendo esta acción, tanto del Tribunal Constitucional como del Gobierno, que está violando las obligaciones internacionales de Perú, es que el Perú no acata decisiones de cortes internacionales. Y tampoco acató los estándares internacionales cuando se aprobó originalmente el indulto a Fujimori. Entonces, ese mensaje es muy malo, como digo, no solo en el área de derechos humanos, sino a nivel de cualquier relación entre Estados. O sea, por ejemplo, el Perú quiere entrar en la organización, a la OCDE, ¿no? En la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico, y en esa entrada, en ese proceso, hay un comité de gobernanza que tiene que evaluar el Estado de Derecho, el ordenamiento jurídico, si se cumplen las decisiones judiciales o no. O sea, ¿qué conclusión va a sacar ese comité cuando ve acciones así donde se actúa en desacato de resoluciones internacionales? Entonces, no es solo derechos humanos, estamos hablando de otras áreas de relaciones entre los estados donde esto muestra que no se va a poder confiar en el Perú. O sea, eso perjudica a todos los peruanos. A un día de que el gobierno de Dina Boluarte cumpla un año, toman esta decisión donde deciden desacatar una orden de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, y eso, digamos, pinta cómo va a ser, cuál es el balance en tema de derecho internacional público y derechos humanos del gobierno de Dina Boluarte. ¿Cuál es su balance, César?
Mire, la presidenta Boluarte en septiembre fue a la Asamblea General de Naciones Unidas y ahí ante todo el mundo, dijo que el Perú es un país que respeta el derecho internacional. Hoy podría haberlo hecho. Podría haber cumplido esa promesa, pero no lo ha hecho. Ha tomado la decisión contraria, que es desrespetar e ignorar el derecho internacional. Entonces, es una decisión muy negativa que yo creo que se enmarca en un contexto de erosión del Estado de Derecho en Perú. Porque está pasando mucho, ustedes lo han dicho, ¿no? En el Perú. Tenemos un Congreso que está atacando sin base a la Junta Nacional de Justicia porque quieren apropiarse de la capacidad de designar a jueces y fiscales. Esa es la realidad. Donde se debilita el combate contra la corrupción, donde la fiscal de la Nación está siendo investigada por acusaciones gravísimas de compra de votos a cambio de cerrar investigaciones. Este es el contexto y esta decisión del Tribunal Constitucional solo viene a establecer más dudas sobre la institucionalidad en el país y la legalidad. Y esta situación en realidad pone en negativo la imagen del país a nivel internacional, porque lo dices bien, César, al señalar que lo que el Perú escribe con la mano borra con el codo con las acciones en este país. Una cosa es lo que dice a nivel internacional y otra la que ejecuta en este país. Lamentablemente nos lleva a una situación negativa. Pero, ¿qué más viene? ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué acciones en este caso toman los organismos internacionales frente a lo que ha sucedido el día de hoy en el Perú? Mire, yo lo primero que creo es que los organismos internacionales tienen que reaccionar a esto que está ocurriendo, porque es gravísimo, públicamente, pero también revisar las relaciones con el Perú, los otros gobiernos, ¿no? O sea, hay numerosos tratados de todo tipo donde se establece que el Perú se compromete a respetar la legalidad internacional, el derecho internacional. O sea, esta decisión contradice todo eso. Como usted bien dice, una cosa es lo que está en el papel y otra las decisiones que se toman, ¿no? A nivel de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, la Corte podría emitir una nueva resolución, conociendo este nuevo hecho, que es la liberación del expresidente Fujimori, y manifestándose sobre eso. Y también puede y debe llevar el caso a la Asamblea General de la Organización de Estados Americanos, certificando que el Perú no está cumpliendo con las decisiones emanadas por la Corte. Otro de los problemas que está surgiendo de desacatar, digamos, lo que ha pedido la Corte Interamericana en este caso, es que el caso Fujimori es un caso en movimiento. Me refiero a todas las múltiples denuncias que todavía están llegando desde Chile, país desde el que se le extraditó. Él tiene pendiente, entre otras cosas, la matanza de Pativilca, y hoy una fiscal ha pedido detención preventiva por el tema, detención domiciliaria por la matanza de Pativilca. Digamos, es un caso que todavía no termina de ser juzgado y hay muchos familiares esperando respuestas. ¿Cómo se tratar un caso tan complejo como el caso de Fujimori, César? Sí, o sea, definitivamente, como usted bien ha dicho, hay muchos familiares esperando respuestas, esperando justicia, esperando verdad, y esto es una bofetada para todos ellos. El expresidente Fujimori tiene muchos casos abiertos porque en su gobierno hubo violaciones masivas de derechos humanos. O sea, esa es la realidad, ¿no? Y es apropiado y justo que se investiguen todos ellos, ¿no? Y que se haga justicia en todos ellos. Entonces, yo creo que Perú mostró que se puede, que los tribunales nacionales pueden hacer, y las autoridades de justicia nacionales pueden hacer investigaciones adecuadas y pueden llevar a un expresidente a la justicia y que haya un juicio justo. Pero todo lo que se andó en ese momento se está desandando ahora, porque ahora lo que no se está aplicando la ley de forma igual, es, como dije antes, es la arbitrariedad, es el hecho de que a un
un caso específico por su relevancia, lo vean 4 magistrados del Tribunal Constitucional y no inviten a los otros ni les informen de que se está tratando ese caso en la agenda del tribunal. O sea, eso es la negación del Estado de Derecho, en el sentido de que no se trata a las personas por igual. Algunas se las trata de una forma y a otras de otra. Entonces, creo que es una muestra de las dificultades por las que está atravesando el Perú en términos de la aplicación de la ley por igual. Bueno, y esta situación va a generar todavía mayores reacciones de alcance internacional sobre Sí. Es un precedente en Latinoamérica, el Perú, un enorme ejemplo negativo que se refleja con este caso. Sí, yo solo quería cerrar con una consulta. Digamos, ahorita con este desacato, ¿qué se espera en estos próximos días de la Corte Interamericana? ¿Qué comunicación hará la Corte Interamericana hacia el Perú? Porque estamos siguiendo el camino de Venezuela y Nicaragua y eso no es bueno para América Latina. No es bueno para América Latina ni es bueno para el Perú. Yo creo que el Perú no puede estar junto con Nicaragua y Venezuela. O sea, son países gobernados por dictadores que atacan al sistema interamericano de derechos humanos precisamente porque quieren la libertad de violar los derechos humanos de forma masiva. Eso es Nicaragua y Venezuela hoy. Perú no debe estar en ese grupo. O sea, no podemos colocarlos por igual. Es desastroso para los peruanos. En términos de la Corte, como digo, puede emitir una nueva resolución conociendo este nuevo hecho, y definitivamente creo que la OEA tiene un papel que jugar aquí. No solo por este hecho de la liberación de Fujimori en la forma que se está dando, sino también por la erosión de derechos en el país, por el declive del sistema democrático, por los ataques que está haciendo el Congreso a otras instituciones para eliminar los controles a su poder y las acciones del propio gobierno. Bien. César, muchísimas gracias. La información fluye aquí en Nativa. Agradecemos tu participación.